Hola, buenas tardes. Estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Cómo están todos? Estamos esperando que se vayan uniendo. Son ya... aquí estamos temprano, estamos muy temprano acá. Nos unimos a este grupo. Sí, está esperando todavía. Sí, pero la gente se va a unir luego, así que estamos bien. Sí. Buena lluvia tuvimos ayer. Y hoy día, cuando fui al centro, parecía que nunca había llovido, te juro. Era increíble. Bueno, les estamos saludando, buenas tardes, estamos en un día más, qué gusto de conectarnos con ustedes. Hoy, qué rápido ha pasado este mes, ¿no? Súper. Ya estamos a 7 o 8 parece. Yo ya ni sé los días que vivo, o sea, sí estoy con el Señor, ya no sé ni los días que vivo. Pero estamos gozosos, hemos tenido cultos maravillosos. Sí, es verdad. eh, La palabra que Dios está queriendo dar que está entregando. ha sido fuerte, ha sido de reflexión. Creo que es un tema que a todos nos compete. De más, yo todavía estoy pensando... Hemos hablado de la integridad, para el que lo recién viene entrando, de la integridad, y estuvimos hablando de las legalidades. Que el mundo se mueve por legalidad e ilegalidad. Y el éxito o la victoria depende de esas dos áreas, que es una batalla legal y militar. Sí, esto de los pensamientos ocultos, de las palabras que tú dijiste, o que la palabra dice, obvio, que hasta vamos a dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hablamos. Sí, qué tremendo, porque a veces uno no cree que es tan finito el reino, ¿no? Y el Señor dice, toda palabra ociosa que hablen ustedes van a ser juzgados el día de Y de mañana. repente hablamos palabras ociosas, pues. Perdemos el tiempo. Ni hablar de los garabatos. No, saliendo de eso, No, pero es que hay gente cristiana que cree que grosería. tiene Claro, grosería, claro. que eso no afecta. Si total Dios sabe mi corazón, no, si eso no existe, no sirve para el reino, no. Esa es una cosa humana que el hombre se autojustifica. Nos autojustifica. Sí, ¿no? nos justificamos Es muchas cierto. veces, pero no tiene nada que ver con la realidad. Sí, pero bueno, todo eso me hace, yo medito mucho en las palabras que tú vas dando y me las voy pensando durante la semana, así como la de la integridad, esta palabra de cómo nosotros... La factura olvidada. No, pero ¿sabes qué? Más que nada esto de lo ilegal y lo legal. Cómo nosotros vamos dando derechos legales, no al enemigo. Sí. No sé. Y a veces es sutil, ¿eh? Sí, bueno, sí, de eso se trata, que a veces en la vida diaria nosotros no nos damos cuenta cuando vamos cometiendo algunas ilegalidades y después no sabemos por dónde viene la mano. Y eso también a uno lo preocupa. Bueno, y aquí viene la palabra del apóstol Pedro cuando decía que debemos ser sobrios. Y velar. ¿Te acuerdas de esa palabra? Estar atento. Bueno, mira, yo estoy trabajando y orando al Señor porque es muy probable que el domingo haga la segunda parte de esta batalla legal y militar. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, ¿cuánto habemos ya? Ya tenemos casi la mitad de los 200. Bueno, vamos a orar, ya estamos... hay bastante gente ya, hermanos y hermanas ahí que están unidos en este nuevo discipulado del día miércoles. Y vamos a orar para unirnos, unificarnos y poner todo esta transmisión en manos del Señor y del Espíritu Santo para que Él tome el control de todo esto, en nuestras bocas y también de la red, ¿no? Señor, te damos gracias porque tú, un día más, tu misericordia, Señor, nos cubre, amén, nos alienta, nos levanta, nos fortalece, nos sana, Señor, nos provee. Tú eres el Señor y a ti rendimos gloria, alabanza, Señor, adoración. Te damos gracias, Señor, por esas promesas tuyas que vemos que se están cumpliendo
día a día, Señor, en cada persona, en cada palabra que tú nos has dado. Amén. Te damos gracias también por las oraciones, Señor, por el clamor que te hemos elevado y que tú estás respondiendo en las sanidades de nuestros seres amados, Señor. De cada persona que hemos puesto delante de ti en sanidad, Señor, tú has respondido, Dios Todopoderoso. Tu sangre garantiza victoria, Dios mío. Y declaramos que la oración tiene ese poder tan maravilloso de conectarnos, Señor, con tu corazón. Y tu corazón de Padre se inclina ante nosotros, Amén, Señor. Qué amén, maravilloso es saber que tenemos un Padre tan misericordioso, tan bueno, que nos ama de tal forma, Dios mío, que dio a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no amarte, Señor? Sí, Señor. ¿Cómo no rendirte culto, Te Señor? alabamos, ¿Cómo te no rendir bendecimos. gratitud delante de ti, Te Señor? exaltamos. Te exaltamos, Dios Todopoderoso, en esta noche. Y, Señor, entra en nuestro corazón, entregamos Señor. toda esta transmisión al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros y los guíe a ustedes allí en sus hogares, para que aparten un tiempo para Amén. aprender, para instruirse, Así para es. que instruyan al hombre interior, al hombre espiritual, para que se puedan levantar en el día difícil. Amén. Y tengan a qué echar mano. Les bendecimos desde este momento, Amén, ¿no? sí. Y estamos juntos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando de los dones vocales, la parte 2 hoy día, y vamos a seguir hablando de estos dones. Estuvimos hablando la semana pasada del don de lengua e interpretación de lengua, Así ¿se es. recuerdan? Y dijimos que la primera vez que ocurrió este milagro fue en Jerusalén, en la fiesta del Pentecostés, donde estaban reunidos unos 120 discípulos de Jesús orando. Y de repente dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amén. Allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, Hechos 2, versículo 4, Amén. y dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y explicamos que a este término de lengua se le llama xenolalia. ¿Se acuerdan? Xenolalia, que está en el capítulo de Hechos 2, capítulo 2, de 3 al 12. ¿Y qué significa xenolalia? Significa hablar en otro lenguaje o idioma sin haberlo aprendido y que fue dado por señal a toda la multitud de personas de toda nación que estaban ahí, los cuales le oyeron a los discípulos hablarles en su propio idioma las maravillas de Amén, Dios, amén. lo cual constituía un fenómeno sobrenatural para ellos. Claro, porque ¿cómo Imagínate hablaban cómo en sería eso. idioma? Estos son galileos, ¿cómo Claro, están hablando en claro. idioma? Y ¿Te yo, acuerdas? y yo también decía, oye, pero también están hablando en mi idioma. Claro. ¿Sí? Qué maravilloso fue eso. Lo cual constituía un fenómeno sobrenatural para las personas que estaban escuchando. ¿Y cuál fue el propósito de esto? Bueno, esta señal, junto con milagros y prodigios, fue demostrar que Dios respaldaba a los cristianos o a la iglesia recién formada en ese Amén. entonces. De hecho, el apóstol Pablo también escribió en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 22, dice: las lenguas son por señal no a los creyentes, No lo creían. sino a los incrédulos. Amén. Pero también hay otras lenguas a las cuales se les llama glosolalia y que nosotros estamos más habituados a, Sí, a amén. esa lengua, que es vocalización fluida y espiritual de sílabas sin significado comprensible para el hombre, o sea, no lo comprendemos, para el hombre o de habla desconocida, la cual se revela mediante el don de interpretación de lengua. Amén. A su vez hay dos clases de mensaje en este tipo de lenguas. ¿Se acuerdan que lo hablamos también? El primero es una alabanza, un éxtasis de gozo. Yo hablo en lenguas cuando estoy orando. Amén. Yo hablo en lengua cuando estoy adorando al Señor y extiendo mi corazón y mi espíritu se levanta y hablo una lengua especial que es nuestra, es de Dios y yo. Es para comunicarme con su espíritu. Primero entonces una alabanza, un éxtasis de gozo y comunicación dirigida solamente a Dios. Dice, para edificación espiritual. Primera de Corintios, capítulo 14, 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. Qué maravilloso es eso. Y hablamos también la profecía entre los dones de inspiración. El segundo es un mensaje... perdón, discúlpenme. Y el segundo es un mensaje definido y dirigido a la iglesia. Pero tiene una dirección,
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Lo explicamos la semana pasada. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, eso exactamente. Qué increíble. ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir que de repente yo estoy hablando en lengua Sí. y me pasa a mí. Yo estoy hablando en lengua, empiezo cuando el Señor va a profetizar, normalmente yo reconozco que viene la profecía porque se levanta mi voz. Amén. Aún a una costa de mi carácter o de lo que yo pueda pensar, pasa por encima de mi razonamiento y levanta, yo siento que el Espíritu, porque se levanta la voz, claro, mayor que lo que yo puedo hablar naturalmente, y después que hablo en lengua, aunque la empiezo a entender, no la puedo transmitir inmediatamente en una lengua, en el lenguaje español, por decirlo así, pero después me viene la interpretación, la revelación de la lengua. Amén. Y entonces la profecía. La profecía entre los dones de inspiración, ahora entramos en el tópico porque lo que leímos hasta aquí era lo que vimos la semana pasada. Entonces la profecía es de lo que vamos a hablar hoy día. Y la profecía entre los dones de inspiración o vocal, ¿se acuerdan? Es considerado como el más importante de los tres. Amén. Ahora, la razón por la que se le considera así es porque se requiere de los otros dos diversos géneros de lengua e interpretación de lengua para igualar a la profecía. Amén. ¿Se entiende? Entonces Pablo dijo, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que interprete. Entonces es importante. En 1 Corintios 14:1, aquí vemos la importancia que tiene, porque dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, Pablo está diciendo, mire, procurad tener dones espirituales, pero dice, sobre todo que profeticéis. Ahí le da la importancia que tiene el don de profecía. O sea, procura, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Sí. Entonces, cuando decimos la palabra profecía, generalmente la asociamos y la entendemos literalmente como la palabra inspirada o revelada de Dios con referencia al futuro. Amén. ¿Cierto? Claro. Usted como profeta tiene que sí, es un anuncio de... Bueno, la profecía bíblica puede ser la revelación mediante la cual el profeta proclamó un mensaje previamente recibido. Amén. Por medio de un sueño, por medio de una visión o por medio de la palabra del Señor. La inspiración del momento. Pero también se puede ser una expresión inspirada bajo el impulso del momento. Sí. ¿Cierto? Lo que me pasa a mí. ¿Qué nos puede decir de eso? No, ¿Te ha pasado? Claro, hay un momento en que Dios quiere comunicarse con su casa, con sus hijos, su pueblo, por decirlo así, y en ese momento tiene que haber, yo experimento una unción diferente, una atmósfera, es como que tú entraras a una esfera, una atmósfera diferente donde todo es posible, y ante eso el Señor transmite esta palabra, y es una palabra... Cuando te viene la inspiración del Espíritu Santo, es algo que tú no lo puedes negar. Mira, no se puede hacer. Sí, amén. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque habla de precisamente de exhortar al pueblo. Sí. Pero estamos hablando de si te das cuenta, la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento, que fue donde se escribió la Biblia. Sí, la inspiración que se claro, que dice por medio de un sueño, una visión o por medio de palabra del Señor, pero también puede ser una expresión inspirada bajo impulso del momento. Para comunicar para algo ahora, importante. ¿entiendes? Sí. Entonces, de hecho, tenemos muchos ejemplos en la Escritura de ambos ejemplos. Ya. De lo que es por el momento y de algo que va a permanecer y que viene en el futuro, ¿cierto? Entonces, de hecho, tenemos muchos ejemplos en la Escritura de ambas formas, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios profetizó acerca del final de la historia, el nuevo cielo, la nueva tierra, profetizó también acerca del Mesías, del Cristo, Amén. Y habló del nacimiento, habló de su muerte y también habló de la resurrección y profetizó muchas otras cosas. Todas estas profecías escritas en la Biblia forman esa parte de la palabra de Dios que ha pasado a nosotros a través de los fieles escritos de los profetas
inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? De hecho, ¿te acuerdas que el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 de Pedro 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Así es. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, diga conmigo, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque hay muchos que dicen, no, si la Biblia la escribieron hombres como cualquiera, entonces no tiene veracidad. No, aquí está diciendo que toda palabra de esta profecía no fue por voluntad humana, Amén. sino que los santos hombres de Dios, los hombres apartados que Dios escogió para su momento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Entonces cambia totalmente para toda esta gente que dice, no, si lo escribieron hombres, sí, lo escribieron hombres, pero no cualquier hombre. Hombre santo. Hombre santo primero. Y, claro, apartado exacto, para un propósito de Dios. Exacto. Y siendo inspirados Por él. por el Espíritu Santo, Claro. ¿cierto? Dios quería dejarnos esta guía, ¿no? A todos los que íbamos a seguirlo en el futuro. Amén. Entonces él sabía que entonces, tenía si que tener. él quería establecer un mensaje para el hombre, porque no es toda la revelación de Dios, sino que es la revelación para el hombre, lo que necesita el hombre. Claro, exacto. ¿Entiendes? Sí, porque Dios es más que eso. Exactamente. Pero él eligió personas proféticamente para establecer los cánones de la Biblia para nosotros como revelación y guía. La constitución del reino. La constitución del reino. Ya que estamos tan... Amén. Entonces, pastor. Bueno, la profecía dada como un don del Espíritu Santo es diferente a las profecías bíblicas. Es lo que estamos, ¿cierto? Sí, lo que estamos hablando recién. El propósito principal de las profecías dado bajo la unción del Espíritu Santo hoy no es tan solo para predecir sucesos futuros, sino para edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Y la Biblia lo enseña con claridad. 1 Corintios 14:3 dice así, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, Tiene en este tiempo se da mucho que el don profético, el don de profecía, no el oficio profético, que lo vamos a ver, cuando hablo de oficio profético, lo vamos a mencionar más adelante, me estoy refiriendo al profeta. Perfecto. Cuando hablo del don de profecía, estoy hablando del don que cualquiera puede hablar en un momento dado. Bajo un manto profético. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir, en este tiempo, hoy, se da mucho la palabra, o sea, que el don de profecía para exhortar, para edificar y para consolar en la iglesia, Exacto. ¿cierto? Exacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la palabra de profecía, resultante de una manifestación de este don, Amén. nunca se deberá considerar como igual a la palabra escrita de Dios. Absolutamente. Porque es bueno aclararlo. Es importantísimo. ¿Me acerco más? ¿Tiene mejor? Ahí sí. Entonces, lo volvemos a repetir. Lo que quiero decir con esto, de que en este tiempo, hoy, se ve mucho el don de profecía, que lo puede tener cualquiera, usado por Dios, para edificación, exhortación y consolación. Y lo que quiero decir con esto es que la palabra de profecía, resultante de una manifestación de este don de profecía, nunca se deberá considerar como igual a la palabra escrita de Dios. Ni tampoco deberá tomar su lugar ni estar por sobre ella. Es importante decir siempre esto. Siempre la palabra escrita es la profeta mayor. Es la profeta mayor. Y esto es bueno decir. que usted lo entienda, que ningún profeta o profecía se puede levantar por encima de la palabra de Dios. Podríamos decir, pastores, que la palabra es como el regulador entre lo de Dios y lo que puede ser del hombre. El corazón del hombre. Entonces, nunca es bueno, o sea, por eso que te digo, de repente hay tan mala enseñanza en la iglesia, en el sentido de ¿qué? De que hay profetas que se la levantan en medio de una palabra, de una prédica, porque viene un mensaje de Dios. Eso es imposible, porque esa persona no está educada ni tiene dominio propio. ¿Por qué? Porque la profeta mayor es la palabra, por lo tanto nadie puede interrumpir, Dios no se interrumpe a sí mismo. Por lo tanto, si usted recibe una cosa, tiene que guardarlo y cuando termine y sea el momento, usted lo puede entregar. Estamos hablando específicamente
de cuando se está predicando, el que esté predicando, el predicador, y que yo puedo recibir una palabra en medio de la... Sí. de la prédica. claro, y siento la inspiración y siento lo que Dios me está hablando, pero yo puedo sujetar mi espíritu, o sea, puedo sujetar eso hasta que termine ¿cuánto se llama? El culto o la palabra, y acercarme al pastor, al apóstol, el que esté en ese momento, y hablar, depende de lo que él quiera entregar. Eso es Claro. uno. Y dos, quiero también explicar esto un poquito, porque cuando uno recién empieza con esto a profetizar, todavía el espíritu no lo sujeta. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento íntegro de la palabra. Está en el aprendizaje. Después, No tiene madurez tampoco. no tiene madurez ni tiene conocimiento profundo de la palabra. Entonces, cuando ya empieza uno a interiorizarse, a tener la relación total y absoluta con la palabra escrita, Y como opera Dios, y como opera Dios, como es en que Él no realidad se contradice, Dios de orden. claro, el carácter de Dios. En el carácter de Dios tú te das cuenta que el Señor no se va a contradecir a sí mismo, por lo tanto tampoco se va a interrumpir a sí mismo. Amén. Y uno va aprendiendo. Entonces es bueno repetir, nunca, pero nunca de los nunca, se debe considerar como igual una palabra profética a la palabra escrita de Dios, ni tampoco debe tomar ni su lugar, ni estar por sobre ella. Amén. Amén. Es bueno que lo entienda. De hecho, aunque la profecía sea dicha por una persona que haya recibido este don, su veracidad o falsedad deberá ser juzgada por la palabra y discernida por los otros creyentes. ¿Entiende Amén. esto? Amén. Porque de todos los ministerios, miren, no es fácil ser profeta. Yo creo que si le pregunto a usted, profeta, no es fácil. No. Porque hay una responsabilidad enorme. Primero, la palabra profética inspirada en el momento también tiene que ser cuestionada. Por eso, ¿No? es el único don que la palabra autoriza en juzgarla. Oye, Y aquí justamente lo vamos a ver. y esto que tú dices, a mí cuando venía la inspiración profética, ¿Te da miedo? no, me venía un estrés. Claro. Y de hecho Imagina. todavía, un estrés. Porque, ¿qué quiere uno para la congregación? ¿Qué quiere uno para los hermanos? Nosotros como padres espirituales queremos lo mejor para la Claro, gente. claro. Entonces, que no vaya a salir de tu corazón, que esta palabra profética que Dios está dando se cumpla. Amén. ¿No? Entonces, obvio que hay un estrés, porque tú sientes la inspiración, no cuestionas en el momento porque no puedes, pero sí después te queda el estrés. Lo otro importante, tú como profeta de oficio, tú puedes captar cuando alguien está profetizando hasta dónde llega el chorro profético, Sí, siempre. y cuando ya empieza lo humano. Sí, siempre. Es como las carreras. ¿Has visto las carreras ¿De caballo? No. De 100 metros, 50 Ah, ya, metros ok, planos. la posta y todo eso. Claro, tú has visto que el que corre llega a la meta, pero sigue corriendo. Sí. Porque tiene que, para Ir que el bajando cuerpo los- bajar. Bueno, el chorro profético es lo mismo. Tú sabes cuando viene la inspiración. De hecho, muchas veces cuando el pastor Julián estaba ¿cuánto se llama? Predicando, orando, de repente tú cuando también estás comunicando y Bajo una unción bajo la suelta. unción sueltas un chorro profético, pero hay momentos en que uno sabe hasta dónde llega Dios. Yo por lo menos lo puedo discernir. Hasta dónde llega Dios y dónde sigue el deseo del hombre, ¿no? Interesante, Interesante. ¿Cómo va a mejorar la cosa? Amén. Entonces, su veracidad o falsedad deberá ser juzgada por la palabra. O sea, la palabra es la que dictamina si una profecía está dentro del marco verdadero de parte de Dios o simplemente un deseo falso o del corazón. Entonces, Pablo confirma esto en su primera epístola a los Corintios, en 1 Corintios 14, 29, y dice: Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Viste que está... ¿Lo repetimos? Sí. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, si esto está... ¿Por qué Escrito. debemos probar o juzgarnos? Yo hice una pregunta ahí. Por una razón. Porque existe la posibilidad de que el espíritu humano, diga conmigo, espíritu humano, El espíritu esté humano. operando en ella. Entonces, esto lo vemos en la palabra. Por ejemplo, vaya a Jeremías capítulo 23, versículo 16, 23, 16, pastora. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y Wow. ahí esta palabra se ajusta al corazón del profeta, en mi caso personal, voy a hablar por mí, de que no vaya a salir algo que sea de mi boca, de mi Mira, corazón. la otra palabra también habla lo mismo. Ezequiel, capítulo 13, versículos 2 y 3, estamos hablando y viendo y enseñando lo que es el don profético y lo que es el oficio profeta. Entonces estamos hablando de por qué tiene que ser la palabra juzgada, la palabra profecía, que es uno de los dones difíciles, diría yo. Y algunas personas dicen confirmada por 2 o 3. Claro. Habla así. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 y 3, dice: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Wow. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, wow, Señor, protégenos de esto. es fuerte. Sí, súper fuerte. Porque hay muchos que profetizan, quieren darle palabra a todo el mundo. Entonces Sí. no es tan así, usted no caiga en ese juego. Tiene que ser usted buscar, si usted siente que tiene un llamado profético, tiene que usted estar orando más y estar afinado con Dios para que precisamente esté alineado y que escuche la voz de Dios y no venga con velos del propio corazón. Otra cosa que es muy importante en este tema es que muchas veces confundimos los conceptos de profeta y don profético, que es lo que estamos hablando. Cuando digo profeta dije oficio, un profeta de oficio, y el don profético, los cuales no son lo mismo. Amén. No son lo mismo. Y hoy día vamos a entender cuál es la diferencia. Un profeta siempre se va a mover en el don profético, Es un ministerio. porque es parte de él. Así es. Pero eso no quiere decir que todos los que se muevan dentro del don profético sean profetas. ¿Se entiende? Por ejemplo, Por ejemplo, diga. el mover profético no depende de las personas. Eso lo tenemos que saber todos. Toda una iglesia tiene que saber que el don profético, o sea, que el mover profético no depende de las personas, depende de lo que Dios quiere hacer a través de la autoridad establecida en un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que tú no seas profeta, ni te muevas en el don profético, pero por la carga profética que existe en el lugar, tú eres empapado de esa unción y comienzas a profetizar. Qué tremendo esto que estamos hablando. Sí, sí. Y es bueno enseñarlo porque no se enseña en la iglesia de hoy. Entonces, Cuando- es importante, pastora, Cuando esto. la atmósfera, cuando se carga la atmósfera de este mover profético, de Dios moviéndose, ¿no? El Amén, Espíritu amén, moviéndose. amén. Sí, El usted lo sintió en la iglesia. El Espíritu se mueve y toca esto, y se van levantando personas en lengua y empiezan a hablar, Sí, amén, ¿no? amén. Pero no significa que Todos los tengan que sean profetas. que sean profetas. Lo que pasa es que el manto profético hace activar el don profético, que es el que menciona Corintio como dones. ¿Entiendes? Perfecto. Todos tienen don, por eso que dice el que habla en lengua y el don de profecía. Y Pablo decía, ojalá hablan todos profetizaran. Ojalá todos Entonces, profetizaran. él nos va a pedir algo que no pudiéramos hacer. No, porque Entonces, bajo el don profético, que es un don más, ya. podemos profetizar bajo una unción, pero el que es profeta de oficio es otra cosa. ¿Entiendes? Es un ministerio. Entonces, repitamos para que se quede esto. Ahora, dice, un profeta siempre se va a mover en el don profético, pero eso no quiere decir que todos los que se muevan dentro del don profético, precisamente lo que estamos hablando, no todo hay gente que puede profetizar en una atmósfera, pero no significa que sea profeta. Entonces, pero por la carga profética que existe en el lugar, tú eres empapado de esa unción y comienzas a profetizar. Amén. Recuerda que hay algo importante a entender. Si tú eres salvo y recibiste a Cristo, dentro de ti está el Espíritu Santo. Entonces puedes entrar fácilmente a un mover profético que existe en un lugar determinado. Y por un tiempo específico y guiado por una autoridad específica también.
Exacto, para que no se desborde. Esto puede ser un profeta, puede ser un pastor o un ministro de Dios. Y por ejemplo, esto también está marcado bíblicamente, y lo podemos ver en la Biblia cuando el rey Saúl, sin ser profeta, el rey Saúl, sin ser profeta, ni tener el don profético, comenzó a profetizar porque la compañía de profetas que estaba en el lugar desató un ambiente profético. Wow. Entonces ahí me entiende un poquito cuando nosotros podemos todos, bajo un don profético, todos podemos profetizar. Estamos todos mojados bajo la Exacto, atmósfera. es que se extiende. Claro. Todos podemos profetizar, Claro. pero no significa que seamos profetas. Exacto. Y veámoslo mejor, pastora, esto está en... Y esto se lo explicamos también para que no sienta esta carga angustiosa que de repente le viene al profeta, ¿no? Era de Dios, no era de Dios, en fin. Estamos bajo un manto profético y se va a profetizar. En 1 de Samuel, en el capítulo 10, versículos 10 y 11, dice así: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, Con Saúl. y dice, y el Espíritu Santo de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo se decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. O sea, el ellos, hijo de Cis porque ellos lo conocían y sabían que no era profeta. Entonces, ¿Qué ¿por pasó? qué te está profetizando? Claro. Porque se acercó a un mover profético, por lo tanto, inmediatamente el don profético se activó en él y empezó Claro. a profetizar. Quiero, de repente Qué buena. me acordé de algo. Me recuerdo que llevamos a una persona, nosotros, en lo personal, invitamos a una persona a la iglesia, recibió a Empapado, Cristo, sí. recibió a Cristo, primera vez que iba. Y después viene y se acerca, y súper consternado, porque cayó presencia, ese día estuvo pero maravillosa, una presencia que se movía increíble. Y cuando terminamos el culto, se acerca a mí, él muy agradecido, lloroso, todo, y me dice, y me da una palabra profética, pero no para mí, sino que ya él estaba empapado en un discernimiento de espíritu. Espera, recién había recibido a Cristo. Y me habla y me dice, el Espíritu Santo, no sé, yo siento en mí, no sé por qué, porque no voy a hablar, Amén. no sé por qué, pero algo me habló de la persona que está allá y me tiró la vida de la persona. Wow. Me tiró la vida de la persona que estaba en ese lugar y yo le dije, gracias, no le dije, es así ni nada, pero... Hay una mezcla de palabras de ciencia con palabras de sabiduría, ¿no? Y profética, pero y entonces me dice, y esto le va a pasar, esto está haciendo esto y esto le va a pasar, o sea, descubrió una situación y me dijo, y esto le va a pasar proféticamente. Y yo ahí entendí esto del manto profético, que cuando hay una unción, y lo que tú acabas de aclarar, si tú recibiste al Espíritu Santo, tú puedes entrar. Claro, ahora Isabel Mora me pregunta, ¿y empapado? Dijo, sí, empapado, porque acuérdate que cuando se habla del Espíritu también se habla de agua, se habla de que quiera venir, beba, venga a mí, beba. Entonces cuando viene una explosión de una unción profética, salta el agua y moja a la gente espiritualmente, por eso es que pueden profetizar. Y por eso hablamos de repente también, Isabel, de estar empapados de su palabra, de estar Amén. enteramente mojados de su palabra. Es el espíritu de la casa, el que llenó Tremendo. ese lugar. Es maravilloso, Sí. pero... Entonces, el don de profecía es activado por el Espíritu Santo. El don de profecía, esto de estar bajo un manto, que muera dentro de nosotros y se puede manifestar, como dijimos, de muchas formas. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo, y a pesar que Pablo le dice a la iglesia como un ideal, o sea, lo ideal sería, Amén. que está en 1 Corintios 14:1, dice, lo ideal sería, mira, seguir del amor y también procurar los dones espirituales, pero sobre todo eso, que profeticéis. O sea, aquí se ve la importancia que le da el Señor y Pablo al tema profético. ¿Por qué Pablo quería que profetizaran? Versículo 3, 14:3 dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en el 4:14, 1 de Corintios 14:4 dice, porque también edifica la iglesia. Amén. A eso se refiere, o sea, pueden en el amor, seguir el amor y también procurar los dones espirituales.
pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque podía bendecir tanto a los hombres con edificación, exhortación y consolación, pero también para edificar a la iglesia. Y hay algo acá que quiero aclarar, porque te fijaste que Pablo dijo primero, no dijo seguid el don profético, sino que dijo seguid el amor primero. Claro. Porque cuando nosotros estamos alineados al amor de Dios, la misericordia es intrínseca. Amén, amén. Está intrínseca en Importante nosotros. punto. Entonces de repente puede haber una persona que reciba un discernimiento de espíritu, con un discernimiento de espíritu, y vaya a ti y te lo diga. y te lo tire mal, como juicio. Entonces Dios es tan perfecto. De hecho, vamos a hablar de eso Dios también. es tan perfecto Amén. que dice, no, mira, primero está lleno de mi amor, porque no quiero que juzgues al otro, porque es mío el juicio, y no quiero que tú me Exacto. falles a mí, Amén. ¿no? Porque Amén. si tú tomas justicia con tu propia boca, estás siendo en contra mía. Por eso que un don tiene que ser bien educado. Ahora, no en todos se manifiesta el don de profecía. Recuerde que Pablo también dice en 1 Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Si el profetizar te hiciera un profeta, ojo, si el profetizar te hiciera un profeta, entonces Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo. Sin embargo, el hecho de que haya profetizado no te hace un profeta. ¿Por qué? Porque dijimos que bajo un manto es probable que tú profetices, pero no significa que seas profeta. Yo creo que esta explicación que estamos dando les está quedando claro, y están escribiendo aquí, les está quedando claro, ¿verdad? Que bajo un manto profético, aunque usted antes no haya sentido profetizar, usted siente profetizar y habla, pero eso no significa que usted sea un profeta. Ahora, ¿no? es marcado cuando tiene el oficio profeta. Sí. Se nota. En la iglesia hay varios. Por eso que dije. Entonces, sin embargo, el hecho de que hayas profetizado no te hace un profeta, solo significa que has ejercitado el simple don de profecía. Amén. Ahora, volviendo ahora al oficio profeta, la persona debe tener operando en su ministerio juntamente con el don de profecía por lo menos 2 de los dones de revelación. ¿Cuáles son estos dones? Generalmente el profeta de oficio, trabaja y camina bajo los dones también, por lo menos 2 de los dones de revelación, como la palabra ciencia, la palabra sabiduría o el discernimiento de espíritu. Bien. Por lo menos uno de ellos, o 2. Por lo tanto, no debemos confundir, hermano, el profeta de oficio, el profeta de ministerio, con el simple don de profecía que todos los creyentes deberíamos procurar. Todos pueden tener el don de profecía porque Dios no nos hubiera dicho que procuráramos algo que no estuviera a nuestro alcance. Amén. Por eso que dice, procurar. Entonces, todos podemos procurar tener el don profético, que funciona bajo ciertas circunstancias nomás. Todos pueden profetizar, pero no todos podemos ser profetas. Amén. Amén. Esto está interesante también. Vamos a contar una historia donde se ve reflejado estos ejemplos que estamos dando, y que es muy interesante entre ser don profético y el oficio profeta. Perfecto. Así que ponga mucha atención. Esto está en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículos del 8 al 11. Está donde aquí se mueve esto que estamos enseñando entre el don profético y el oficio profeta. Entonces, dice... Espérate un poquito, amor. Alex Vera dice, antes que se me pase, te voy a contestar, Alecito. Estábamos explicando eso. Alex Vera pregunta, ¿Dios también elige al hijo idóneo para dejar su mensaje? Claro. De hecho, él eligió en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo eligió a todos los autores, los que escribieron la Biblia. Claro. Antes venía el Espíritu sobre la persona para hacer la función y se iba. A diferencia hoy día que el Espíritu vive en nosotros, pero son marcados los ministerios, dones del Espíritu. Claro, el llamado, por ejemplo, evangelista. El pastor, el maestro, el evangelista, el profeta son ministerios
que Muy son marcado. muy marcados. Uno los conoce. Si bien es se cierto, van hoy desarrollando. día todos tienen el Espíritu Santo, pero dentro de eso vienen los ministerios y los dones. El ministerio Entonces, quinto. aquí vamos a hacer un ejemplo bíblico de los dos, del don profético y del oficio de profeta. Y usted va a ir viendo la diferencia. Dice ¿Leyó usted? no, leí Ya, la cita. ok. Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 11. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pues dice, posamos con él. Este tenía 4 hijas. Versículo 9. En el versículo 9. Tenía 4 hijas. Doncellas que profetizaban. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Wow. Se lo explico. Note que las 4 hijas de Felipe tenían este simple don de profecía. Estas muchachas debieron haber profetizado en las reuniones llevadas a cabo en la casa de Felipe antes. Claro. De otra manera, Pablo y su compañía no hubiera sabido que profetizaban. Por algo dice en la Escritura, habían las 4 Doncella. hijas doncellas que profetizaban. Por lo tanto, tiene que haber habido una señal. Ellas seguramente hablaron a la compañía entera En otro momento, antes que llegara el profeta, y para edificación, exhortación y consolación. Pero cuando el profeta Agabo llegó, sin embargo, él tuvo algo de mayor orden, de mayor envergadura, lo cual trajo revelación de algo más poderoso. ¿Qué fue eso? Esto dice el Espíritu Santo. Y declara, el dueño de este cinto lo van a pesar y lo van a tomar en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia? O sea, las chicas eran profetas, pero del don profético, porque tienen que haber exhortado, tienen que haber edificado y tienen que haber consolado al grupo que estaba con Pablo. Pero cuando se hace presente el don, o sea, ¿cómo se llama? El profeta como asignación, como lo hemos mencionado, como oficio, se notó un peso y se notó algo mayor. Entonces, el oficio de profeta dentro del Nuevo Testamento es alguien que maneja el don profético con exactitud, tiene testimonio de aquello, ha sido confirmado por las autoridades de la Iglesia como un profeta de oficio. Amén. El profeta de oficio tiene un evidente respaldo de Dios y una madurez espiritual concreta. Los profetas de oficio, como todos los demás ministerios, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, son entregados por Dios, ojo, para servir, guiar y enseñar a la iglesia o a la congregación. ¿Para qué? Para capacitar a todos los miembros de la iglesia, para que ellos, lo que estamos haciendo ahora, para que ellos puedan llevar el reino de los cielos a todo lugar, a sus hogares, a sus trabajos, a sus escuelas, universidades, donde esté, etcétera, etcétera. Para que, dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar o capacitar a los santos o al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Qué maravilloso. Entonces, hay personas también, pastora, que yo creo que usted lo ha visto, que creen que el profetizar significa predicar. Claro. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Sí. Toda proclama o emisión inspirada es profecía en una forma u otra, porque está declarando algo, ¿se entiende? Entonces, estamos hablando inspirada. Toda proclama o emisión inspirada es profecía en una forma u otra, pero la profecía no es la predicación. ¿Me entiende? Ni está destinada a suplantar la predicación. Tampoco, o la enseñanza. Ahora, es verdad que algunas veces hay un elemento de profecía en las predicaciones.
A mí me ha pasado, yo a veces estoy predicando y usted ve que uno se levanta, a todos nuestros predicadores, Pastor Ismael, Pastor Mario, el Pastor Julián, etcétera, etcétera, en algún momento, boom, sale esta inspiración y tú, ¡pah!, salta. Quiero aclarar algo que me saltó de repente. Sí, dígalo. No significa, esto que estás hablando, no significa que el profeta no pueda predicar. No, Claro, no. Es separado No, porque no. esto se puede confundir y decir, entonces, Es que no, ¿cómo profeta claro, sube al revés, más vale, hay gente que cree que profetizar es lo mismo que predicar, Ya, no es lo ya, mismo. pero no es lo mismo. Ahora, es diferente que uno como predicador puede en un momento, bajo una unción profética, una inspiración, puede soltar algo, que no significa que sea profeta. Me muevo en el don profético. O sea, vuelvo otra vez porque igual puede que haya una confusión. Cuando yo voy a hablar en mi experiencia, cuando Dios me da una palabra profética, cuando hemos estado en oración, que algunos han escuchado, han compartido esto, y el Señor se levanta, el Espíritu Santo se levanta y da una profecía, eso no va a reemplazar una predicación. No, nunca. Eso es lo que está, ¿no? Nunca. Viene una palabra de Dios, pero hay una palabra que está escrita, que está preparada. Eso se llama la predicación. Siempre hemos dicho que la palabra escrita es ya está hecha. En cambio, una profecía es una palabra que se está dando en el momento para un futuro, para un futuro, o esta palabra que decía La edificación. pero si se arrepintiera mi pueblo, ¿no es cierto? Sí, lo vas a hablar Dice, de eso. Entonces, volvemos para que quede claro, no está destinada a suplantar la predicación o la enseñanza, la profecía. Okay. Cuando la persona es ungida por el Espíritu y es inspirado por Él a decir cosas por el Espíritu, y es inspirado por Él a decir cosas por el Espíritu, pero esa es solamente una fase de la operación del don profético. Lo dije antes, o sea, yo no soy profeta, pero porque en la iglesia hay una inspiración profética, yo puedo en un momento dado profetizar. De hecho, lo he hecho, ¿entiendes? Pero no tengo el oficio profeta. Ahora, el predicar, para que le quede más claro, que es lo que estaba hablando la pastora, predicar significa proclamar, anunciar, cortar y enseñar. Por lo tanto, el propósito bíblico del don de profecía es diferente del propósito de la predicación. ¿Por qué digo esto? Jesús nos dijo que los hombres se salvarían por la locura no dijo que se iban a salvar por la locura de la profecía, sino dijo que se iban a salvar por la locura de la predicación. Amén. Los dones sobrenaturales son dados para detener la atención de la gente, no para salvarla. Exactamente. Incluso en el día de Pentecostés, si usted se recuerda, cuando hablaron en otras lenguas, nadie fue salvo en ese momento. ¿Hasta qué? Hasta que Pedro se levantó y les predicó a ellos. Ahí se convirtieron. Exactamente. ¿Se acuerdan? Sí, es muy bueno el ejemplo. Es muy bueno ese Sí, ejemplo. ahí estoy diciendo. Ya, otra área de confusión con respecto al don de profecía y que tiene que tener equilibrio es causada por el abuso de este don. Lo hemos visto nosotros en tantos años. De querer darles a todos una palabra. Hay gente que quiere a todo el mundo darle una palabra, Sí. o que le den una palabra como Sí, que es como- si tú fueras un adivino. Sí, son como moda. La iglesia de Tesalónica tenía tanto abuso del don de profecía que casi lo menospreciaba. Se ha dado eso, ¿no? Sí. Se ha dado que de repente Dios se levanta, el Espíritu Santo se levanta y la gente es como, hoy habló el Señor, ¿no? Otra vez está hablando el Señor, ¿eh? Claro. Por lo tanto, Pablo, Pablo escribió, dice, por el Espíritu de Dios y les tuvo que decir. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, del 19 al 22, dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, y dice ahí, absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. Es importante que lo anote, ¿por qué? Porque ¿qué estaba haciendo Tesalonicenses? Estaba menospreciando, porque ya era tanto el abuso de profecía y de palabras, que cada uno se daba palabras uno al otro, que ya el espíritu se empezó a contristar. Entonces le advierte Pablo, le dice, no apaguéis al espíritu. O sea, valoren lo que está pasando acá. No menosprecien las profecías,
porque lo estaban haciendo, estaban menospreciando, ya le habían bajado el perfil a la profecía. Entonces dice, mira, examínalo todo, retener lo bueno y obteneos de toda especie de mal. Entonces, este don también es dado para exhortar a la iglesia. Exactamente. Pero siempre, y aquí yo creo que la pastora va a entender muy bien, pero siempre la exhortación va en unión con la consolación. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que solo exhortan, pero sin consolación. Y sin edificación. Y sin edificación. Entonces hay muchos profetas, como del Antiguo Testamento, que la hacha está puesta a la raíz y te matan con una palabra, pero nunca va asociada a la consolación. Pero Dios no es así. Dios siempre te puede corregir fuerte, pero siempre te da una puerta de salida. Siempre te abra una puerta. Es un Dios de nuevos comienzos. Él siempre nos exhorta, pero a la vez nos da la posibilidad de enmendar, de arrepentirnos y mejorar la situación. Sí, Pastora, usted sí, puede... porque la palabra de Dios es para edificar. Primero nos edifica, dice. Primero nos habla y nos hace ver que estamos en un error, o si estamos cometiendo un pecado que se puede dar en el momento. Entonces nos edifica cuando nosotros nos enfrentamos a esta palabra de Dios que solamente nosotros conocemos lo que estamos haciendo, y cuando viene la palabra profética nos edifica en el momento, nos exhorta, y inmediatamente después, pero si te arrepintieres, yo con todo te recogeré. Amén, amén. El Señor te empieza a hablar como Padre, el Espíritu Santo. En realidad el Espíritu Santo, su misión es exaltar al Cristo, el amor del Señor, el sacrificio del Señor por nosotros. Entonces, un Dios que sacrifica a su propio Hijo, ¿cómo no va a querer las mejores cosas? Por eso la palabra dice que Él tiene pensamiento de bienestar y no de calamidad para nosotros. Por lo tanto, es difícil que una palabra profética te deje sin consolación. Esa es una de las cosas importantes para reconocer un profeta de Dios y un profeta que es independiente y se arranca con los tarros. Porque generalmente los profetas que se arrancan con los tarros te va a dar una exhortación y hasta ahí nomás, o una corrección, pero nunca una profecía va a venir sin consolación y sin edificación. ¿Me entiendes? Exactamente. Porque así no funciona el reino. Entonces es importante captar estos detalles, estos tips que estamos nosotros enseñando. Otra cosa interesante es que bajo el oficio profético, la interpretación y los mensajes proféticos se pueden dar en primera persona, como yo soy Jehová el Señor, como así dice el Señor. Y esto también lo podemos ver, estamos terminando, en Lucas capítulo 1, versículos 67 al 69. Dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Te fijas que aquí él recibe la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pero está hablando en tercera persona? Amén. No dice así dice el Señor. Exacto. ¿No? En cambio en el libro de Isaías 41, 13, dice: porque yo Jehová, ahí está hablando en primera persona, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, aleluya, y te dice: no temas, yo te ayudo. ¡Wow! Y por último, y aquí nos estamos despidiendo porque es más cortito, pero creo que No, fue contundente. Mire, dice Zacarías 4:6. Dice así: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 12, 28, dice: diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Se fija? No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios por eso, que esa es una palabra para nosotros. Toma esta palabra. Estamos terminando con una palabra profética dicha por el Señor. Amén. Y que nosotros tenemos que hoy día, si tú estás esperando un milagro, este es tu momento. Amén. Para tomar esta palabra, porque es una palabra profética del propio Señor. Y que dice: diles, Ezequiel capítulo 12, versículo 28, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué ha dicho? No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá
dice Jehová el Señor. Gloria a Dios, Señor. Te damos, Aleluya. te damos gracias, Señor, por esta tremenda palabra, por esta tremenda enseñanza, por la inspiración que estás poniendo en nosotros, por el crecimiento de tus Amén. hijos a través de esta enseñanza. Señor, les bendecimos a cada uno de ellos. Deseamos que ellos estén llenos de tu espíritu, que estén gozándose, Señor, de estas enseñanzas, aprendiendo, creciendo, fortaleciéndose, Señor, madurando. Amén. Porque tú quieres una iglesia madura, Señor, que tenga la asignación tan clara, que sepa, Señor, la autoridad y el poder que les has dado, y Señor, para cumplir un propósito ya creado en los cielos para este tiempo. Así que les bendecimos y aquí les saludamos, esperamos que estén bien. Y esperamos que esta palabra haya sido de mucha edificación. Vuelvo a repetir, no se enseña mucho en la iglesia y por eso que también se cometen tantos errores. Así que de sus pastores para ustedes, esperando que tenga una muy buena recepción. Amén. Lo otro que van a avisarlo, y espero que mi hijo esté viéndolo, van a avisar porque se va a correr el culto, el segundo servicio del domingo va a empezar a las 12, no un cuarto para las 12 como antes. Debe estar ya listo. No, pero no, lo digo por si acaso. Ok, así que les bendecimos, les esperamos el viernes en una oración poderosa. Esté orando, esté levantando altar, no se olvide de levantar un altar, por favor. La oración el domingo nos enseñaron que es una obligación, es un mandato de Dios, por lo tanto, ore, una obligación moral. Acuérdese que si está en una petición, igual que esa Insista, mujer, siga, persevere. persevere, y hasta que alcance la respuesta, ¿no? Les bendecimos, les amamos. Escríbanos Sí. para ir sabiendo y motivándonos que cuando estamos enseñando estos temas, qué tan potentes son, qué tanto lo reciben, le aclara muchas cosas. Escríbanos, porque eso nos hace muy bien. Así que un abrazo, Un besito. nos vamos y nos despedimos acá.